Oseas capítulo 1, versículos 4 al 5. Oseas capítulo 1, versículos 4 al 5. Dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jeriel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jeriel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jeriel. Aquí el nombre que continuamente hemos pronunciado como Jezreel, en verdad se pronuncia Jeriel. Pero para hacerlo muchísimo más simple, y porque en lo personal, mientras lo estuve practicando todo el día, se me estaba olvidando cada rato, yo voy a seguir diciéndole Jezreel. Recuerden, la pronunciación correcta es Jeriel, pero yo le voy a decir Jezreel, porque es muchísimo más simple, ¿ok? No, Jeriel a eso. Trate de leerlo en la Biblia. ¿Cómo lo interpreta usted? Jezreel. Jezreel es mucho más sencillo. No es la forma correcta, pero es mucho más sencillo. Bueno, en el versículo 4 vemos que Dios le dice a Oseas cuál es el nombre que le debe poner a su primer hijo. Jezreel. Un nombre que en verdad no era un nombre bonito. Ni que fue escogido, ni que fue planeado. Fue escogido por Dios. Era un nombre con un significado muy profundo, pero no era un nombre bonito. Principalmente porque no sería un nombre que nosotros le pondríamos a nuestros hijos. O sea, créanme, yo no me imagino ninguno de ustedes poniéndole en vez de Damian, Jezreel, ¿sí? O sea, Jeriel, ¿no? Escucharon los nombres de Alejandro. Damian Jezreel. Uy, sí. ¿Cómo es que se llama tu hija? ¿Cuál es el nombre? Jenaima. El nombre completo. Brittany Jenaima. Brittany Jenaima. O sea, puede que hayan personas a que les guste. Yo escuché el nombre de un niño que se llama, es que yo Exdrix. ¿Qué? Mínimo le gustaba mucho. Yo creo que Jezreel está bien. Sí, la. Es un nombre que tan solo en el oír, en cómo suena, muy probablemente no se lo pondríamos a nuestros hijos. Pero por su significado, estoy seguro de que la mayoría no se lo pondría a su hijo. En hebreo significa Dios siembra, Dios juzga, Dios siembra, Dios juzga. Es un nombre con doble significado, representa tanto la ira de Dios como el juicio de Dios. Pero vamos a comenzar hablando de por qué Jezreel no es solo un nombre. Era el nombre de los hijos que le había puesto, Dios le pidió que le pusieran por nombre a los hijos de Oseas y Gomer. Pero más allá de un nombre, también se convirtió en una ciudad, se convirtió en un pueblo. Vamos a Segunda de Reyes. ¿Ese nombre se convirtió en un pueblo? Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 10. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 10. Segunda de Reyes 9:10, sí. Dice, y los perros se comerán a Jezabel en el campo de Jezreel, y nadie la sepultará. Entonces abrió la puerta y huyó. Lo primero que vemos es que era un lugar que estaba manchado con sangre, un lugar, un campo donde se derramó la injusticia, un campo donde se derramó la guerra, un campo donde el orgullo y también la falsa religiosidad, ya vamos para allá. Un campo donde estaban plasmados un montón de pecados como la injusticia, la ira, el orgullo, inclusive la falsa religiosidad. El Yéndolo al momento actual, llamarse cristiano, pero no vivir como un cristiano. Fue en Jezreel, en el campo, en la ciudad de Jezreel, donde el rey Jehú mató de una forma un tanto bárbara, un tanto brutal, a
otros reyes y también a Jezabel, de la cual se habla en el capítulo 9, versículo 10. Aunque Dios había ordenado castigar a la casa de Acab por medio de Jehú, Jehú fue más allá y lleno de ambición y sed y lleno de poder y de una falsa religiosidad, se podría decir. Lo que hizo fue matar muchísimo más allá de lo que Dios le había ordenado. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 10. Los perros se comerán a Jezabel en el campo de Jezreel y nadie lo sepultará. Entonces abrió la puerta y huyó. Ahora, Dios dice de Jehú, aquel hombre brutal que mató a un montón de reyes y a Jezabel, dice básicamente, aunque use a Jehú, no apruebo su corazón. Aunque fue un instrumento para el juicio de Dios y para el castigo de Dios, Dios nunca lo aprobó como una persona digna de él. Y es justamente lo mismo que nos pasa a nosotros hoy día. Son ustedes jóvenes. Los jóvenes tendemos a tener muchísimos problemas entre ser usados por Dios, pero no ser aprobados por Dios. Puede que la mayoría de aquí, por no decir que todos, incluyéndome, hemos hecho muchísimas cosas en nombre de Dios, hemos jugado a ser cristianos, hemos aparentado ser creyentes, pero nuestro corazón estaba lejos de en verdad serlo. Podemos decir que somos cristianos, pero nuestro corazón está lejos de Cristo. Pero aunque esto sea algo muy normal, aunque esto sea algo que la mayoría hemos hecho y que quizás algunos de ustedes estén haciendo aún, Dios no se impresiona con sus apariencias. Ustedes pueden engañarnos a nosotros, pero Dios ve el corazón. Y créanme que entre engañar a Dios y engañarme a mí, pues yo no importo. Ese es el tema que vamos a tocar hoy. Así como Jezreel significaba el juicio de Dios, así como Jezreel fue un lugar donde había muchas personas aparentando ser creyentes, pero resultaron no serlo, hoy día también nosotros muchos desaparentamos ser creyentes y nuestro corazón está lejos de Dios. Jezreel significa juicio. Dios no es indiferente a nuestro pecado. En Oseas, nuevamente, capítulo 1, versículo 4, dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. De aquí a poco castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Dios no está hablando de un futuro lejano, Dios no está diciendo yo más tarde, quizás en un rato, de pronto cuando tenga tiempo voy a destruir el reino. Dios lo que está diciendo es su pecado ya llegó al límite. Su pecado ya llegó al límite y Dios es justo, santo y soberano. Su pecado llegó al límite y Dios lo va a destruir. Jezreel. Pero más allá de Jezreel, en nosotros. Pero enfaticemos en Jezreel. Su pecado llegó al límite y Dios los va a destruir. Israel había mantenido una tradición de idolatría, había mantenido una tradición de adoración, pero no adoración a Dios, sino más bien rechazar a Dios a través de la adoración de los ídolos. Ídolos en multitud de maneras, ídolos en imágenes, ídolos en bebidas, ídolos en comidas, ídolos en su comportamiento. Vivían como si no tuviesen un rey. Vivían como si cada uno de ellos fuese su propio rey. La ley de ellos era lo único que valía y se habían olvidado por completo de Dios. Eran básicamente religiosos de nombre, porque no hay nadie más religioso que un judío, pero rebeldes en su corazón. Y Dios les pone una fecha. Les dice que Jezreel será el lugar donde todo va a terminar.
Pero ¿qué es lo que nos dice a nosotros hoy, mis queridos jóvenes? Muchos jóvenes hoy piensan que pueden vivir como quieran delante de Dios. Muchos jóvenes hoy piensan que pueden mirar pornografía, que pueden hablar como el mundo habla, que pueden expresarse como lo hace una persona que no conoce a Cristo, que pueden rebelarse contra sus padres, que pueden tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que pueden desobedecer a Dios en todo lo posible y luego ir a la iglesia a levantar las manos como si nada pasara. Muchos jóvenes creen, muchos jóvenes creemos que el pecado no es algo importante delante de Dios. Y simplemente continuamos congregándonos domingo tras domingo, sabiendo que estamos obrando mal delante de un Dios santo, como si nada. El nombre de Dios ha sido blasfemado por cada uno de nosotros. Y el nombre de Dios va a seguir siendo blasfemado por causa de nosotros. Si ustedes viven una vida completamente apartada de Dios cuando nadie los ve, no esperen convencer a Dios yendo un domingo a la iglesia y levantando las manos en la alabanza. Nos pueden convencer a nosotros, me pueden convencer a mí, porque yo miro el exterior, pero Dios mira el corazón. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, eso también, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero el énfasis que quiero hacer es, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos ser burlados. Créanme, ustedes me convencen con su apariencia. Es que para mí no hay mejores creyentes que todos los aquí presentes a excepción de mí. Pero Dios no puede ser burlado. No se engañen. Su pecado delante de Dios es visto, es condenado, es juzgado. Dios no puede ser burlado. No os engañéis. Dios es paciente y mucho, porque aún estamos vivos. Dios es paciente, pero no es ciego. Dios es paciente al no condenar nuestro pecado, pero Dios no es ciego. No pueden vivir como si Dios no mirara el pecado que cometen. Créanme, créanme, Dios es paciente, grande en misericordia, rico en bondad, misericordioso. Lamentaciones 3:22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca cayeron en sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Dios es paciente, pero Dios no es ciego, mis queridos hermanos, queridos y queridas. Dios es paciente, pero no es ciego. Él ve el pecado escondido. Él ve qué es lo que ustedes están haciendo cuando están en el colegio, donde no hay ningún otro creyente. Él ve lo que ustedes están haciendo cuando están encerrados en el baño. Él ve lo que están haciendo cuando están en pareja, en un lugar donde nadie los puede ver. Él ve lo que ustedes están haciendo cuando ustedes creen que están pecando sin que nadie los vea. Esos pecados secretos, esos pecados escondidos que aparentemente nadie ve, Él sí los ve. No pueden ocultarle nada a Dios. Es Dios. Sería como jugar a las escondidas en un campo abierto, en donde no hay ni un solo árbol. No pueden esconderse de Dios, ni no pueden esconder su pecado de Dios. Y si no hay arrepentimiento, así como Jezreel significa juicio y condenación, ese va a ser el final que les espera. Juicio y condenación. Muerte y sangre. Jezreel es lo que les va a esperar. Juicio y condenación si no se arrepienten. Pero hay una muy buena noticia. Jezreel es un nombre con doble significado. Jezreel también significa Dios siembra. Pero, ¿qué es lo que estás sembrando tú?
Jezreel también significa Dios siembra. Pero ¿qué es lo que estás sembrando tú? El mismo nombre que enuncia juicio también tiene esperanza. Ese mismo nombre que dice, ustedes están condenados, también nos muestra la esperanza y la redención de Cristo a través de ese nombre. Oseas, capítulo 10, versículo 12. Oseas, capítulo 10, versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe. Sembrad, énfasis en sembrad para vosotros en justicia y segad para vosotros en misericordia. ¿Barbecho? Para serles muy sinceros, no lo investigué. Entonces, no les voy. Jeremías, capítulo 4, versículo 3. Jeremías, capítulo 4, versículo 3. Sí, Jeremías, capítulo 4, versículo 3. Jeremías 4, 3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para nosotros y no sembréis entre espinos. Eso es lo que significa el barbecho. No sembrar entre espinos es la concordancia que la Biblia da. Aunque es una tierra que se labra y no se siembra durante 1 o más años. ¿Qué dice barbecho? No sembraste. Una tierra que no se siembra durante varios años. Pero bueno, el punto es, ¿qué están sembrando con su vida delante de Dios? ¿Qué es lo que están sembrando con sus acciones? Si ustedes están sembrando pecado, van a cosechar destrucción. Si ustedes están sembrando orgullo, van a cosechar soledad. Si ustedes están sembrando una doble vida, van a cosechar hipocresía y vergüenza. Mis hermanos, ¿qué es lo que están sembrando? Pero si hoy deciden humillarse delante de Dios verdaderamente con un corazón contrito y humillado, no solamente como un acto que puede que hayan realizado toda su vida sin el conocimiento de lo que es, si ustedes deciden humillarse y confesar, buscar a Cristo, Dios puede sembrar algo nuevo en ustedes. Dios puede sembrar algo totalmente distinto a lo que han sembrado hasta el momento de hoy. Ustedes han sembrado odio, repudio, pecado, maldad. Dios puede sembrar vida, esperanza, gozo, amor. La verdadera siembra, la siembra más importante que Dios hizo, la hizo en la cruz. El Jezreel de Dios fue en la cruz. En Juan, capítulo 12, versículo 24. En Juan, capítulo 12, versículo 24, leemos lo siguiente. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús mismo fue aquel grano que cayó en el campo del juicio divino. Jesús fue ese grano que fue destruido, ese grano que murió. Fue sembrado con lágrimas, fue enterrado con dolor, fue aplastado por la ira de Dios, fue molido por la ira de Dios, con el único propósito de que tras su muerte brotara vida para nosotros.
el juicio, la destrucción, pero también la siembra. Dios sembró en Cristo vida eterna para cada uno de nosotros. Cristo tomó el lugar que nosotros debíamos haber tomado. Aquella cruz es donde nosotros merecemos estar. Cristo tomó ese lugar por nosotros. Él fue tratado como un pecador, Él fue vituperado, Él fue humillado siendo Dios. Para que tú, querido, querida, pudieras ser perdonado. Para que tú pudieras ser tratado como un hijo amado, como dicen Romanos. Ahora sois hijos amados. Para que tú pudieras ser perdonado y restaurado de tu pecado. Jezreel no es solamente una ciudad en la Biblia. Jezreel también es un momento de decisión, y me refiero a este preciso momento. Ese punto de tu vida donde Dios les dice, ¿seguirán sembrando pecado? ¿O dejarán que Dios siembre algo nuevo en ustedes? ¿Seguirán sembrando para su juicio, para al final cosechar la condenación? ¿O permitirán que Dios siembre en ustedes aquella cosecha que va a ser la vida eterna? Hoy el Espíritu Santo les confronta, espero que les confronten, y les llame a cada uno por su propio nombre. Les diga Sarai, Willy, Mariana, Joana, Jenaima, Isabela, Sara, Alejandro, Ana, Carlos, Freina. Los llame por su nombre, por su propio nombre, y que ustedes entiendan que no importa qué tan sucios estén, que no importa qué tan cochinos estén, qué tan revolcados en el pecado estén. Cristo fue sembrado en la cruz para que ustedes fueran hijos, hijos de Dios. Cristo fue sembrado en la cruz para que ustedes fueran cosechados como hijos. Oseas capítulo 2, Oseas capítulo 2, versículo 23. Oseas 2:23 dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia. Permitan que Dios los siembre. Permitan que Dios cree y ponga ese fruto, esa semilla dentro de ustedes, esa semilla que va a dar frutos, frutos de salvación, frutos de vida eterna. No por las obras que ustedes puedan hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Porque Él fue la semilla que cayó y fue molida. Permitan sembrar, ser sembrados para Él, no para el mundo, como la mayoría lo hemos hecho hasta ahora, sino para Él. Pero mis queridos amigos, mis queridos, queridas, eso solo puede pasar si son quebrantados. Como, como decía en Mateo, perdón, como decía en Juan, la semilla es quebrantada, es molida, es muerta. Y es lo mismo que deben hacer el día de hoy. Ser quebrantados, ser humillados, ser muertos y venir arrepentidos delante de Dios. En conclusión, Jezreel es juicio, pero también es una puerta a la gracia. Jezreel es destrucción, pero también es vida. Jezreel es muerte, pero también es la promesa de que Cristo nos da vida eterna en Él, de que somos reconciliados con Dios por medio de Cristo, esperando su segunda venida. Hoy Dios no les está hablando para considerarse. Dios no les está hablando para que ustedes mismos tengan piedad de ustedes. Dios no les está hablando para considerarlos, sino para salvarlos. Si cierran sus oídos hoy, si cierran sus corazones, si en verdad deciden mantenerse apartados de Dios, lo único que les espera es condenación. Pero Cristo es quien cambia ese corazón duro.
acérquense a Cristo, búsquenlo en oración. No digan, quizás no puedo orar aún porque siento que Cristo no está conmigo. Al contrario, si sienten eso, es donde más deben orar. Cuando ustedes están enfermos, cuando se sienten enfermos, van a un hospital. Si sienten que no están con Cristo, búsquenlo. Mientras Él puede ser hallado, como dicen Jeremías, como dicen Isaías también. Búsquenlo mientras Él puede ser hallado, porque llegará un momento donde Él no se dejará hallar. Si siguen con ese corazón duro, Jezreel será el resultado de sus vidas, pero no en siembra, sino en destrucción, en juicio. Pero si vienen hoy a Cristo, Jezreel también será el resultado de sus vidas, pero en restauración, siendo una tierra fructífera de restauración, de fruto, de gracia. Hoy es el día, no ignoren a Cristo, corran hacia Él. Hoy es el día de la salvación. Puede que mañana no despierten, puede que no pasen de la medianoche, puede incluso que de aquí a sus casas ocurra un accidente. Mis queridos hermanos, no solamente hoy es el día de la salvación, este es el momento de la salvación. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. Señor, te damos gracias por permitirnos compartir tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por esta enseñanza que, aunque es corta, en verdad está llena de significado. Te pido, Dios amado, que tú nos enseñes a vivir una vida digna delante de ti, que tú nos ayudes a tener una vida más pura y más santa. Permítenos dejar atrás todos aquellos frutos de pecado, permítenos dejar atrás aquellas cosas que nos han mortificado por mucho tiempo. Permítenos dejar atrás eso que hacemos en lo secreto, donde creemos que nadie nos ve, y ayúdanos a poder ser llamados hijos tuyos, creyentes, verdaderos cristianos, delante de ti cuando nadie nos está viendo. Dios amado, te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, te pido que tú cambies el corazón duro, ese corazón de piedra que te ha despreciado, ese corazón de piedra que ha estado en contra tuyo, y pongas en cada uno de nosotros un corazón de carne que te busque, te ame y te glorifique. Dios amado, a ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por siempre, Señor. Amén, amén y amén.